Bien, vamos con otro tema. Parlamentarios de la oposición acusaron al gobierno de querer dilatar la discusión del proyecto que busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Actualmente son 45. Esto luego que diputados oficialistas presentaron un documento ante la Dirección de Presupuestos cuestionando la iniciativa. El proyecto recibió apoyo desde algunos sectores de Chile Vamos, explicando que va en línea con lo recomendado por la OCDE y también por la OIT. ¿Es factible reducir la jornada? ¿Cómo se podría lograr? Se lo vamos a preguntar al abogado laboral de Moraga y compañía y académico también de Universidades de Chile y Adolfo Ibáñez, Diego Messen. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Buenos días. Bueno, a ver, más allá de la discusión parlamentaria, quiero ir al tema más práctico. ¿Se justifica técnicamente reducir la jornada laboral en Chile de 45 a 40 semanales? La verdad que técnicamente no se justifica la reducción que se está planteando por algún grupo de parlamentarios. Eso hay que ser bastante tajante porque la productividad de Chile comparado con otros países de los que se ha hecho la comparación o el paralelo no se ajusta en forma equivalente, por lo tanto no es recomendable desde un punto de vista económico, sobre todo en los tiempos que están transcurriendo. Para entenderlo, ¿por qué no se ajusta acá en Chile en circunstancias que, por ejemplo, países que tienen alta productividad, muy buen rendimiento, tienen una jornada de trabajo súper corta, muy reducida? Por ejemplo, Holanda, Dinamarca, Alemania, Suiza, Suecia, tienen 29 horas, 33, 35, 36 horas, sí, harto menos que nosotros. Comparativamente, y aquí yendo a números bastante duros y bastante objetivos, los países que tú mencionas tienen, en relación al PIB, tienen una productividad por hora por trabajador cercano a los $100 hora. Suecia, Dinamarca andan por $90 hora aproximadamente. Y en Chile, comparativamente, es alrededor de $27 la hora. Por lo tanto, o sea, un 30% exactamente, de productividad versus estos países. Exactamente. Por trabajador. Por trabajador. Entonces, si uno lo compara desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista social, económico, la verdad que estamos muy lejos. Por lo tanto, que Chile, evidentemente, se tiene que tratar de equiparar en la cantidad de horas si es que no hay un cambio cultural en el trabajo de por sí. Diego, ¿y qué pasa? A ver, lo planteo porque, de acuerdo, si vamos a esos números duros, nuestra productividad es muy inferior a la de los trabajadores de los países que gozan de una jornada semanal de trabajo más reducida, pero que producen más del triple que nosotros. Pero ¿qué pasa si nosotros, además de legislar en torno a reducción de horas semanales, sumáramos también, por ejemplo, que esto fuera asociado a cumplimiento de metas, de manera de fomentar que ese rendimiento productivo tenga el premio de que tú efectivamente goces de un poco más de tiempo libre? Porque también es cierto que está muy relacionada nuestra tal vez falta de rendimiento, porque muchos chilenos se quejan con justa razón que no tienen vida. O sea, la gente que está todo el día trabajando y además de eso gasta muchas horas en traslado, no tiene posibilidades de tener esparcimiento, menos hobby, ocio, que también es sano, y menos estar con la familia. Y eso también atenta contra la productividad. Por cierto, esto es un círculo poco virtuoso, la verdad. Y por eso fue el planteamiento del gobierno a principio de año de flexibilizar la jornada laboral más que una reducción, que yo creo que iba un poco encaminado en lo que tú estás comentando, de tratar de compatibilizar adecuadamente la realidad de cada trabajador a lo que es su jornada, a la economía, porque no todas las empresas o toda la economía es la misma. Ni todos los trabajos. Por cierto. Ni las funciones, ¿verdad? Por eso que señalar un número objetivo como 40 horas, 30, 50, aquí da lo mismo las horas. El tema es que si es que no hay una flexibilización real, amigable y permanente para el trabajador, no se está consiguiendo nada. Por eso que yo creo que la recomendación no es cambiar la jornada en número de horas, sino que la forma como se está postulando o como se está viviendo hoy día en nuestro país. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería ser esta normativa? Si apunta desde el punto de vista técnico a lo que usted plantea, que es flexibilizarlo. ¿Cómo debería quedar nuestro sistema de medición de horario semanal de trabajo? Nuestro país hoy en día
día está bastante obsoleto en cuanto a la distribución de la jornada de trabajo. Viene de hace bastante años y no se adecúa generalmente a lo que la recomendación de los países OCDE. Por lo tanto, la flexibilización va justamente en la posibilidad de cambiar días de vacaciones, de poder trabajar horas extraordinarias sin la necesidad de que se paguen, sino a lo mejor intercambiarlo por días libres o realizar lo que se está planteando como una iniciativa de gobierno de poder, en el fondo, compatibilizar de mejor forma lo que es la estadía en el trabajo versus la estadía familiar. Sí. Ahora, ¿es viable hacerlo económicamente? ¿Esto tendría un impacto si se legisla la reducción de horas semanales? Yo personalmente pienso que reducir las horas no va a cambiar en nada ni la eficiencia ni la compatibilización entre vía personal y vía empresarial o vía de trabajador. Por lo tanto, yo creo que no es una medida que va encaminada a aquello. Y hay un punto que tú mencionaste que a mí me parece bastante adecuado de poder trasladar la competitividad de la empresa al trabajador, darle metas, darle soluciones objetivas más allá de un rendimiento de estar en el trabajo por estar. Si eso pasa mucho acá en Chile, que a uno lo obligan a estar horas extensas y nadie lo discute que es una jornada extensa, que más encima que hoy en día la jornada de almuerzo, de colación, está incorporada como no una jornada de trabajo, lo que hace extender más todavía la jornada laboral. Por lo tanto, si eso se pudiera compatibilizar con el desarrollo económico de la empresa, quizás estaríamos hablando de una circunstancia distinta, que incluso podríamos llegar a horas de países desarrollados, porque la productividad del trabajador estaría rentabilizando mucho más y ya nos pasaríamos de estas 27 dólares hora a acercarnos a lo que son los países desarrollados, por cierto. Sí. Uno podría pensar que el problema de productividad está en el trabajador medio, en el trabajador... hoy día aparece un estudio que señala que acá en Chile el 64% de los altos cargos, los jefes, la gente que ocupa posiciones ejecutivas, usa pero una cantidad de horas impresionante en algo que también es muy poco productivo. Se la pasan en comité, se las pasan en reuniones y también el diseño de esas reuniones no es productivo. Muchas veces son sin temario, sin objetivos claros, algunas sin planificación, se apaga mucho incendio. O sea, el problema de la productividad es una cuestión bastante transversal y bastante enquistada en nuestro sistema. Absolutamente. Lamentablemente es una mala cultura de trabajo que viene en todo ámbito, de los trabajadores, quizás de la serie más baja, hasta lo alto ejecutivo, que justamente... Quiero nombrar algo más. Eso no se ha incluido en este estudio ni la extensión de los almuerzos, ni los cafés, ni la bajada de los edificios a fumar. Que en otra cultura está prohibido tener reuniones con alimentos. Se considera un elemento distractor. Exactamente. En otros países, la cultura del café o el comentario del fin de semana, el día lunes, eso no existe. Eso es una particularidad que tiene Chile y Latinoamérica más bien. Por lo tanto, que son horas y horas que son perdidas. Pero me da la impresión que no es que no exista porque sean amargados o antisociales. Lo que pasa es que cada uno está tan consciente de que mientras antes saque su pega, antes se puede ir y dedicar horas a la vida que no pierden tiempo en esas cosas nomás. Y justamente ahí volvemos de nuevo a la flexibilidad laboral. Porque si yo tengo una meta que cumplir y en el día la cumplí a las 2 de la tarde, y eso significa que me puedo ir a mi casa y no tengo que marcar la tarjeta hasta las 6 o 7 de la tarde porque sí, evidentemente voy a estar cambiando un concepto que aquí lamentablemente está bastante equivocado. Sí. Ahora, claro, estamos hablando de que acá hay muy poco incentivo para hacerlo. Por cierto. O sea, ¿cuál es el incentivo entre que tú te des 20.000 vueltas o saques la pega primero si al final vas a tener que estar todo el día marcando tarjetas? Es bastante anticuado también el sistema.
y lo más irónico es quizás, y que justamente el punto que tú mencionas, el marcar tarjeta, si yo lo hago a horarios distintos, a mí me fiscalizan y me pueden hasta multar por el hecho de no cumplir los horarios establecidos en el contrato de trabajo. Sí, pues. O sea, si yo como empleador no podría estar autorizando a un trabajador a irse antes a su casa por cumplimiento de meta, porque no estaría cumpliendo con lo establecido en el contrato de trabajo. Por lo tanto, eso llama urgentemente a reformarse, más allá de rebajarse o no las horas que complementan la jornada laboral. ¿Por qué tan arcaico el sistema en un país como el nuestro, que es miembro de la OCDE, que se ufana de ser un referente regional en tantos aspectos en que sí estamos muy avanzados si nos comparamos, pero en esto, en el sistema laboral, muy añejo, por lo que estamos hablando, por además ignorar la realidad? ¿Cuánto de las actividades laborales hoy día se podría hacer a distancia? Se sigue hablando de teletrabajo, ya nadie habla por teléfono. Hoy día haces todo en un teléfono. Las operaciones bancarias pueden mover millones en un teléfono. O sea, y se sigue pidiendo la presencia física muchas veces de manera injustificada. Sí. Bueno, acá se mezclan dos factores. Uno es que evidentemente nosotros tenemos una ley muy protectora que es muy antigua también, que no ha sido reformada en su esencia, en sus bases principales. Y esto va de la mano con este segundo factor, que es el miedo a la precarización del trabajo, que tanto se ha hablado. Porque todo el mundo dice, mira, la verdad que si nosotros reformamos el concepto esencial del contrato de trabajo, que es la protección, la jornada no flexible, la estadía en el trabajo, existe un miedo terrible a que se vaya a precarizar y que se vaya a abusar al trabajador de cierta forma, extendiendo su jornada eternamente, cayendo casi en lo que existía, casi en una esclavitud. Cuestión que evidentemente en estos tiempos es difícil de pensar. Es difícil de pensar en una precarización o en un abuso de un empleador, porque es tender a pensar que el trabajador no tiene poder de decisión. Si esto hoy en día, la verdad que ha cambiado mucho, y la negociación entre un grupo de trabajadores y el empleador seguramente podría ser bastante más fértil de lo que podría existir hace 20 o 40 años atrás. Desgraciadamente hay que buscar un camino central por el cual puedan unificarse los criterios y llegar al balance. El problema es que a veces eso no se logra. También hay que decir que si no se ponen las reglas, digamos, de contexto meridianamente balanceadas, hay gente que efectivamente se pasa de raya. O sea, si tú solamente pones meta, o sea, hay gente que te puede tener 18 horas trabajando. Por cierto, porque no ha cumplido la meta. Por cierto, esto tiene que ser un equilibrio. Preguntémosle a los que hacen metas comerciales. Claro, por cierto. Esto tiene que ser un equilibrio entre la empresa y el trabajador, y por eso tiene que haber resguardo para que los abusos se castiguen con más energía en el caso que se presenten. Y yo creo que por ahí podría haber una reforma un poco más complementaria, de que las sanciones puedan apalear las posibilidades de precariedad o de abuso que tanto se han hablado. Ahora vemos que en tanto tema hoy día el sistema de fiscalización y multas está haciendo agua. Evidentemente. Vaya usted a convencer a la gente que confía en eso. Si no, mire lo que pasa con el agua, mire lo que pasa en tanta materia, que claro, la normativa existe, el sistema de control existe, la institucionalidad existe, pero ¿y? Y las multas son disuasivas y se fiscaliza realmente. El problema, más que las multas, yo creo que es un déficit en la fiscalización, en los órganos fiscalizadores. En este caso, volviendo al tema laboral, la Inspección del Trabajo, ¿qué es lo que hace? Fiscaliza cosas por encima y no tiene una capacidad de fiscalizar situaciones de sustancia, cuestión que evidentemente no lo tiene porque no tiene la facultad legal. Pero si hubiera una reforma que se pudiera en el fondo fiscalizar, velar por el cumplimiento y evitar estos abusos, evidentemente encontraríamos este equilibrio entre una flexibilización laboral, en una norma más amigable tanto para la empresa como para el trabajador, y una rigurosidad desde el punto de vista de la fiscalización del ente que tiene que hacerse cargo de aquello. Finalmente, Diego, ¿de qué manera ves tú que si se llegara a normar esto y hubiera un consenso de hacer una reducción de la jornada de trabajo semanal, qué debería cumplirse
para que esas 40 horas no generen un impacto negativo y esto se pueda desarrollar de manera bien llevada. Lo que pasa es que la reducción de las horas de la jornada laboral va a impactar fuertemente a la empresa, va a haber una reducción económica importante en una época que estamos saliendo de una crisis, si es que podemos hablar de salida. Por lo tanto, yo creo que va a ser desde todo punto de vista una mala diseño legislativo para la economía. Muchos dicen, nunca es buen momento. Sí, nunca es buen momento, pero sí sería mejor instar a la flexibilización en aras a que estas mismas 40 horas pudieran instaurarse voluntariamente por el empleador, cuestión que hoy día cuesta mucho ponerlo arriba de la mesa por las limitantes que tiene. Bueno, hoy día un par de municipios lo han hecho. Exactamente, pero aquí tenemos... Recoleta y La Calera. Sí, exactamente, pero aquí tenemos también que pensar que la reducción de horas del trabajo no conllevaría eventualmente rebajar la remuneración del trabajador. Entonces, esas horas que a lo mejor en ciertas economías o en ciertas empresas tendrían que suplir, implicaría contratar más personas. Por lo tanto, que hoy en día sería quizás una nueva norma, una normativa que viene a frenar la economía, que tiene que de alguna manera impulsarse y que le ha costado mucho salir de la trampa que ha venido estos últimos años. Por lo tanto, creo que no es conveniente la reforma que se está pretendiendo por el grupo parlamentario. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos a Diego Messen. Gracias por venir esta mañana. Gracias por la invitación. Que esté muy bien.